Toca el turno ahora de biología y ecología aplicada al manejo de malezas. Esta conferencia plenaria va a estar moderada por la doctora Bettina Kruk y va a estar dada desde Estados Unidos por Ramón León de la North Carolina State University, la Universidad de Carolina del Norte, que nos acompaña. El año pasado estaba convocado para el Malezas 2020 presencial, que lamentablemente, por obvias razones, no pudimos hacerlo, pero insistimos. Así que Ramón León está con nosotros en este momento y pedimos a Bettina que haga la introducción a la plenaria y lo presente, por favor. Gracias. Gracias, Paul. Bienvenido, Ramón, aunque sea virtual. Sé que tenés todavía tu pasaje de avión guardado con las esperanzas de en algún momento poder venir a visitarnos. El doctor Ramón es profesor asociado en el Departamento de Ciencias en Cultivos y Suelos de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, donde está a cargo de la Cátedra de Biología y Ecología de Malezas. Anteriormente fue profesor asistente y asociado en la Universidad de Florida y profesor asistente en la Universidad Estatal Politécnica de California, San Luis Obispo. El doctor León cuenta con un doctorado y una maestría en producción y fisiología de cultivos, con énfasis en malezas y semillas de la Universidad Estatal de Iowa y un doctorado en genética en la misma institución. Además, obtuvo un bachillerato en ingeniería agronómica con énfasis en fitotecnia de la Universidad de Costa Rica, de ahí que nos va a dar su disertación en español porque es costarricense, y hemos estado de visita en el Congreso de ALAM en el 2019, cuando se podía viajar. Bueno, ha publicado más de 115 artículos científicos, varios resúmenes, publicaciones de extensión y capítulos de libro, y actualmente es editor asociado de las revistas científicas With Science, With Research y With Technology. Ramón, bienvenido nuevamente, y el tema de la conferencia será el uso de modelos de predicción fenológica para determinar ventanas de control de malezas. Ramón, muchas gracias de nuevo por participar en este evento de ASACIM y te escuchamos. Bueno, muchas gracias a la doctora Kruk y muchísimas gracias a la ASACIM por esta invitación y esta oportunidad. Para mí siempre ha sido un placer aprender de toda la investigación que se hace en Argentina para el manejo de malezas. He seguido mucho sus trabajos por varios años ya, y cuando me ofrecieron la oportunidad de compartir algunos de los resultados y trabajos que hemos hecho, me emocioné bastante. Entonces, ojalá que lo que les presente genere un poco de discusión y conversación. En nuestro laboratorio tenemos 4 preguntas claves, que son ¿cuándo salen las malezas? ¿Dónde salen las malezas? ¿Cuándo controlar las malezas? ¿Y qué tanto podemos automatizar los procesos que responden a estas preguntas? Esos son los 4 ejes con los que trabajamos en nuestro laboratorio. Obviamente aquí falta una pregunta importante que tiene que ver con qué tanto interfieren las malezas con el cultivo, pero la realidad que tenemos en Estados Unidos, y viendo un poco los datos que se presentaron ayer, la situación argentina es similar. La agricultura ha alcanzado una escala productiva en nuestros países tan grande que son fincas muy grandes o hay arriendos que se expanden en áreas bastante grandes, por lo que los productores se están moviendo en diferentes campos. Y es muy difícil para un productor que maneja cientos o miles de hectáreas poder estar en el campo, en todos los campos, y ver qué es lo que está ocurriendo con las malezas para poder tomar medidas de control o de manejo a tiempo. Aquí en Estados Unidos a veces tenemos productores que manejan campos agrícolas en un radio de 300 kilómetros, lo cual es muy alto.
Mucho del trabajo o la inspiración, diría yo, como dijo Descartes y luego lo dijo Newton, de lo que hacemos es básicamente gracias a estar en hombros de gigantes. Esas 4 preguntas se basan y esto lo presenté en la LAM, en 4 investigadores que a través de los años he tenido la oportunidad de conocer a varios. Solo me falta el doctor Benet Charno de persona, que era el plan el año pasado, pero que han trabajado, que han tenido la visión a través de muchos años de combinar lo que es nuestro entendimiento de la biología y la ecología de malezas con la toma de decisiones. Como el doctor Harold Coble de NC State, aquí donde yo trabajo mucho en lo que es modelos de predicción de interferencia con el cultivo. Frank Forcella, que lo escuchamos ayer, fue un pionero en lo que era la predicción de emergencia de malezas. El doctor John Cardina en la Universidad Estatal de Ohio también fue un pionero en el desarrollo de modelos fenológicos, no solo de emergencia. Y por supuesto, en Argentina, uno de los primeros trabajos que me inspiraron mucho fue, creo que debe haber sido de la tesis de maestría del doctor Benet Charno, trabajando en un modelo mecanístico de la parte de la dormición de la semilla de sorgo. Muchos de esos trabajos que se iniciaron en los 80s y 90s no avanzaron a la parte práctica porque requerían mucho análisis de datos y mucha información meteorológica, la cual no estaba disponible en ese momento. Hoy en día, por lo menos aquí en Estados Unidos, gracias a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, tenemos una red muy, muy amplia en tiempo real, que generen datos en tiempo real y georreferenciados de la información meteorológica que necesitamos para poder automatizar y predecir cómo crecen, cuándo crecen y dónde crecen las malezas. Este tipo de información o de red meteorológica se ha usado para predicción de aspectos climáticos, que es lo que nos dan el pronóstico del tiempo, que es bastante certero aquí en Estados Unidos. Y en los últimos años se ha usado esa información en diferentes estados, inclusive empresas agrícolas, para generar lo que llamamos grados días de crecimiento, tiempo termal o tiempo térmico, para predecir y monitorear o darle seguimiento al crecimiento de cultivos. Sin embargo, a pesar de que estas herramientas ya están disponibles, no hemos aplicado eso a la parte de toma de decisión de manejo de malezas, por lo que en nuestro laboratorio consideramos que se deben hacer modelos predictivos para esas malezas, para la ayuda en la toma de decisión. Mucho de lo que voy a presentar es la tesis, es parte de la tesis doctoral de la doctora Teresa Reinhardt-Piskachkova, que trabajó en mi laboratorio y que la convencí de que me ayudara con este trabajo. Ahora, los modelos de emergencia, y esto se presentó también ayer un poco, generalmente usan un sistema de emergencia acumulada de las plántulas a lo largo del tiempo y podemos predecirlo, describirla como modelos sigmoides, que puede ser también ecuaciones de Gompers o Weibull, en el cual empezamos preparamos el terreno, hay un proceso o un periodo de retraso y luego hay una rápida acumulación de el número de plántulas que van a salir durante esa temporada de crecimiento hasta que se llega a un umbral y se estabiliza la emergencia. Ahora, eso, como el tiempo cronológico no es el mejor predictor, muchos investigadores hemos trabajado con lo que es el tiempo termal o tiempo térmico, en el cual hacemos uso de grados día de crecimiento y más recientemente estamos tomando en cuenta la disponibilidad de agua en el suelo, la humedad del suelo, para desarrollar modelos hidrotermales. Ahora, una de las cosas que a mí siempre me pareció
importante es también aplicar este mismo concepto a lo que es la parte de predicción de la aparición de otros estadios fenológicos, ya no solo a nivel de plántula, sino cómo van apareciendo diferentes momentos, ya sea la floración, cuando ocurre la producción de semilla, o más importante aún, cuando se alcanzan alturas o tamaños de planta que son críticos para un control efectivo. Y en este caso lo que hemos hecho es desarrollar un sistema de monitoreo a base de probabilidad de alcanzar esos diferentes estados de desarrollo. Para estos proyectos lo que hicimos fue trabajar con varias especies. Una es el nabo silvestre o el rábano silvestre. El otro es sicklepod, que llamamos aquí, que es Senna obtusifolia, una leguminosa bastante agresiva, interesante porque no fija nitrógeno. Y el Amaranthus palmeri, que desafortunadamente creo que ya tienen en Argentina o está llegando. Es una maleza tal vez la más agresiva problemática que tenemos en el sureste de Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacemos? Y esto es bastante sencillo. En varias localidades montamos puntos de muestreo donde tenemos sensores o ponemos sensores de temperatura y humedad de suelo y definimos muchos puntos de muestreo donde se van a hacer conteos de plántulas, generalmente semanales. Vamos, contamos las plántulas y las removemos. Este es un sistema bastante común para determinar los patrones de emergencia de plántulas, pero también desde el punto de vista fenológico definimos cohortes y en esas mismas zonas tenemos puntos de muestreo donde mantenemos esas zonas limpias de malezas para hasta que se inicia el cohorte que llamamos nosotros oficial o arbitrario, y le damos seguimiento. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos dándole seguimiento a el Raphanus, y este es el primer cohorte. Cada semana que fuimos a contar plántulas en los puntos de emergencia, fuimos a contar la proporción de todas las plantas emergidas en ese cohorte que estaban en cada estado de desarrollo que estábamos dándole seguimiento. Eso nos ayudaba o nos ayuda a determinar esta probabilidad en relación al, ya sea tiempo cronológico, térmico o hidrotérmico. Desarrollamos o nos enfocamos en 6 estadios de desarrollo arbitrarios. Uno era, obviamente, la emergencia, 7, la emergencia. El otro, ya una vez que emergió la plántula, era la primera fase vegetativa, que es desde plántula hasta 10 centímetros de altura o de diámetro. ¿Por qué ese tamaño? Porque ese es el tamaño que generalmente se considera como el límite para que la mayoría de herbicidas postemergentes sean efectivos, por lo menos aquí en Estados Unidos para las especies que tenemos. Y también es el rango en que prácticas como la labranza o el cultivo o el quema con fuego son efectivas. Después de ese estadio, después de ese tamaño, empiezan a haber muchos escapes. Es lo que llamamos segunda fase vegetativa. Luego, cuando se inicia la floración, cuando ya se da la antesis y empieza a haber polinización, y cuando ya se forma la semilla o el fruto y cuando la semilla está madura. Estas 3 primeras fases serían el tiempo crítico de control. Esta es la ventana de polinización. Hoy en día también estamos desarrollando herramientas para interferir con la polinización de las malezas y reducir el número de semilla producida. Así que anticipar o predecir cuándo ocurre la polinización se nos está haciendo más importante. Y obviamente el control de semillas de malezas en cosechas, como se ha discutido que se está haciendo, por ejemplo, en Australia. Ahora, el modelar o el predecir el desarrollo fenológico de diferentes cohortes, de grupos de plantas que emergen en diferentes momentos, pensamos que iba a ser más complejo. ¿Por qué? Porque cuando agarramos, por ejemplo, para este primer cohorte y ponemos todos los estadios de desarrollo, no siempre van a coincidir entre los 3 cohortes.
y esas plantas van a crecer en condiciones diferentes. Lo que encontramos para varias especies, que simplifica mucho este modelaje, es que si hacemos el modelo en función del momento en que emerge la plántula, entonces que le damos seguimiento a cada plántula y generamos esa probabilidad, resulta que la mayoría de los cohortes se pueden modelar con el mismo modelo, la misma ecuación. Nada más tenemos que básicamente tener dos pasos, que es modelar la emergencia y después de eso pegarle el modelo de la fase fenológica que queremos en función de esta probabilidad. Entonces, les voy a presentar rápidamente algunos ejemplos. Este es el caso de Amaranthus palmeri. Desarrollamos un modelo aquí en Carolina del Norte y, para ver si se ve bien, sí, aquí en Carolina del Norte, en el 2018 y 2019, y con estos datos logramos predecir bastante bien la emergencia de esas plántulas con datos del estado de Illinois generados en el 2013 y 2014 en diferentes sistemas de labranza, con diferentes tipos de suelo. El tiempo termal o térmico fue el que dio mejores predicciones. Si no ajustamos por tiempo termal, si solo usamos tiempo cronológico, pueden haber entre 4 y 8 semanas de diferencia en lo que se da la emergencia. Entonces el modelo en realidad funcionó bastante bien porque logramos tener una sola ecuación que nos daba la predicción en diferentes condiciones ambientales. El modelo, la polinización cruzada explica mucho esto. Esta es una especie que tiene mucha diversidad genética y las poblaciones no se han diferenciado mucho para este tipo de características. De momento, lo que hemos visto. Así que esto nos permite tener un modelo que puede ser aplicado en un área geográfica muy, muy grande. Otra cosa que encontramos es que el 90% de la emergencia se da en el primer mes. Entonces es una emergencia bastante rápida, a diferencia de lo que se había reportado en la literatura cuando se usaban estrategias de monitoreo menos intensivas. Ahora, veamos el caso de Senna obtusifolia. Senna obtusifolia, también realizamos un modelo de emergencia. Senna obtusifolia es mucho más consistente en lo que es la emergencia de plántulas. Este es un ejemplo bastante interesante porque generalmente los modelos son más precisos y exactos usando tiempo cronológico que tiempo termal o hidrotermal. Creemos que tiene que ver con un efecto de la fluctuación de temperatura diaria. Pero para Senna obtusifolia logramos hacer modelos fenológicos que predicen cómo evoluciona la población o el cohorte hasta alcanzar 10 centímetros, que es el nivel o el tamaño máximo que queremos tener antes de que hayan escapes, cuando se da también la floración, la fructificación y luego la madurez de la semilla. No voy a presentar los datos de qué también fueron o qué también funcionaron los modelos. Eso está publicado y en las memorias del Congreso están las citas. Ahora, ¿cómo podemos usar esta información? Y una de las cosas que usamos aquí, o de los datos que usamos en Estados Unidos para la toma de decisiones, es el periodo crítico de control de malezas, que básicamente nos dice que cuándo es que el cultivo debe estar libre de malezas para alcanzar un nivel de rendimiento mínimo o estimado o objetivo. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí en Estados Unidos usamos 95% del rendimiento. Para asegurar ese rendimiento, generalmente comparamos lo que es el periodo enmalezado, la duración y la duración de el periodo de malezamiento. Entonces, ¿qué tanto debo mantenerlo libre de malezas y qué tanto puedo dejar las malezas que crezcan antes de controlarlas?
Dentro de estas dos puntos o estas dos líneas es lo que consideramos el periodo crítico de control. Y lo que hemos hecho muchas veces en Estados Unidos es aprender eso, determinarlo en diferentes condiciones y asegurarnos de que las acciones de control, sobre todo las acciones postemergentes, se dan dentro de este periodo y aseguran que haya un control efectivo. Ahora, el problema del periodo crítico de control es que tienen varias limitaciones que hemos ignorado. Primero, se asume que la presencia de malezas es uniforme durante el periodo crítico de control, lo cual no es cierto. Se asume que las malezas pueden ser igualmente controladas en cualquier momento, y lo cual tampoco es cierto, porque las que emergen más temprano van a estar más grandes y van a tener una mayor probabilidad de escape. Tampoco define cuántas acciones de control se necesitan y no define qué tan frecuentemente deben ser estas implementadas. Si no tomamos en cuenta todos estos factores, básicamente se corre el riesgo, y es lo que ha pasado en Estados Unidos, se ha favorecido mucho la evolución de resistencia a herbicidas, es que llegamos en forma tardía a controlar esas malezas, lo cual incrementa el número de plantas que están expuestas a dosis subletales que van a sobrevivir y van a promover esa evolución. Entonces veamos unos ejemplos. En el ciclo de algodón, por ejemplo, aquí tenemos el periodo crítico de control. Esto es para Carolina del Norte, donde estamos. Este es el periodo de emergencia de Senna obtusifolia. Y si determinamos que para el primer cohorte, para las primeras plántulas que están emergiendo aquí, voy a tener un umbral de 5% de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que de esas primeras que emergieron, solo voy a tolerar 5% que van a escapar al control, que van a llegar a ese periodo, a ese tamaño crítico y que van a poder sobrevivir. No quiere decir que vayan a sobrevivir, pero solo voy a permitir ese 5% de riesgo para las que emergen primero. Entonces, cuando aplico el modelo fenológico, me dice que para esas que emergieron primero, básicamente en este punto, es que se va a alcanzar el umbral de riesgo y debo realizar mi primera acción de control. En ese momento, se eliminan todas las plantas que están ahí y el modelo empieza a contar nuevamente. Debe tomar en cuenta cuándo van a volver a emerger las siguientes y cuando ese segundo cohorte alcanza ese umbral de riesgo, se da la segunda acción de control. Podemos ver que en este caso, gracias a este modelo fenológico, dentro de todo este periodo crítico de control, sabemos dónde se deben realizar, cuándo se deben realizar las acciones y qué tan frecuentemente. Si vemos el caso de la soja, que se planta más tarde en el periodo en el verano aquí en Carolina del Norte, vamos a ver que va a haber una mayor emergencia de ciclo al momento en que se inicia el periodo crítico. Cuando aplicamos ese umbral del 5% a las primeras plántulas que emergen, vemos que la acción de control se debe dar antes de que empiece el periodo crítico. Entonces aquí vemos que el periodo crítico de control es un concepto para protección del rendimiento, no es un concepto para manejo efectivo de las malezas. Y en este caso, debemos controlar antes de que se inicie el periodo crítico de control, aunque no haya efecto en el rendimiento en ese ciclo. Y luego, obviamente, me dice cuándo debo realizar las siguientes acciones. El mismo concepto podemos aplicar para otros estadios. Como les digo, estamos desarrollando herramientas más a nivel molecular para interferir con la floración y con la viabilidad de la semilla, y eso se debe dar en el momento adecuado. Entonces, poder predecir cuándo va a ocurrir la floración y la antesis es muy importante para nosotros, y obviamente, como hablamos, para la cosecha de semilla o destrucción de semilla. Un problema que tenemos es que poca gente, y eso lo pueden confirmar los colegas en Argentina, les gusta contar malezas, plántulas. Cuando yo pido ayuda para que en diferentes zonas me hagan estos estudios, generalmente
no recibo respuesta. Entonces, pero necesitamos modelos más robustos. Necesitamos información de más áreas geográficas para poder asegurarnos de que lo que estamos observando realmente, o los modelos van a poder ser válidos y certeros y precisos en diferentes zonas geográficas. Entonces, hemos estado usando nuevas tecnologías para automatizar la colecta de datos. Una de las cosas que hemos visto es que cuando le pedimos a uno de nuestros agentes de extensión en ciertas localidades o colaboradores en industria de ir a tomar fotos en lugares específicos y enviarnos las fotografías y nosotros las analizamos, eso es, podemos incrementar muchísimo el número de personas colectando datos. En el caso de inteligencia artificial, estamos desarrollando redes neurales o neuronales. El problema es que se requieren miles de imágenes, se requiere un alto nivel de procesamiento computacional y es un costo relativamente alto. Si hay suficiente financiamiento no es problema, pero en países con menos recursos esto no es indispensable. Una cosa que hemos hecho es usar programas de información geográfica como el ArcGIS, pero también hay software libre como el QGIS, en el cual se pueden hacer básicamente entrenamientos de identificación por color y por textura y por tamaño y procesar muchas imágenes a bajo costo. Una de las cosas que hemos hecho es para determinar estos procesos de emergencia, en vez de contar plántulas, lo que hacemos es tomar fotos, procesarlas y ver la acumulación de píxeles a lo largo del periodo de crecimiento. Entonces aquí estamos comparando la emergencia acumulada con conteos de plántulas y aquí la emergencia acumulada con píxeles para una especie de dada. Y vean que la correlación es muy, muy alta. Entonces ya estamos realizando, colectando muchísimas imágenes donde lo único que se requiere es, el modelo es muy, muy similar. Entonces, lo único que se requiere es alguien que nos ayude a tomar la foto y luego generalmente aplicamos glifosato para eliminarlas o el herbicida paraquat o otro herbicida al respecto, glufosinato, para siempre tener un fondo de café, de suelo, desnudo y más fácilmente identificar las plántulas. Por último, estamos trabajando en lo que es las coberturas vivas. Ayer se conversó bastante sobre esto y es complementar esta información sobre el momento en que se van a dar la emergencia de las malezas y cómo podemos utilizar esa información para desarrollar sistemas más efectivos de malezas con estas prácticas culturales como el uso de coberturas. En este caso podemos ver el centeno, cómo realmente inhibe o previene o reduce el número de plántulas de malezas que emergen y se establecen sobre en el suelo. Pero esto solo se da si hay suficiente biomasa. Uno de los problemas más grandes que tenemos aquí en Estados Unidos para que los productores se comprometan a usar cultivos de cobertura es tener la certeza de que el cultivo de cobertura va a funcionar. ¿Por qué? Porque aquí en el caso de nosotros necesitamos alrededor de 8 toneladas de materia seca por hectárea para tener un efecto supresor efectivo. Y si por diferentes razones esas 8 toneladas no están uniformemente distribuidas en el campo o es un año en el cual no hay suficiente precipitación, entonces el cultivo de cobertura más bien se convierte en un impedimento para la implementación de otras acciones. Entonces, lo que queremos es desarrollar un sistema automatizado para que el productor, sobre todo cuando va a aplicar y terminar el cultivo de cobertura, tenga una idea clara de si el cultivo de cobertura funcionó o no funcionó.
Entonces, estamos desarrollando o hemos desarrollado un sistema visual que es una cámara que se puede usar como una GoPro, inclusive el teléfono, en el cual se colectan imágenes de 2 dimensiones cuando vamos moviéndonos sobre el cultivo de cobertura y el algoritmo va generando una imagen tridimensional de la planta. Solo para ejemplo, esta es una planta ornamental a la cual se le colectó la imagen por encima y logra desarrollar lo que es una nube de puntos que nos da una visión tridimensional de ese dosel. Ahora estamos desarrollando herramientas que básicamente lo que van a hacer es que monto mi cámara en el tractor cuando estoy aplicando o también vamos a trabajar con drones. Esa imagen en 2 dimensiones se convierte en la imagen tridimensional, se da la identificación de la vegetación, todo eso está georreferenciado y determinamos o generamos un mapa del desempeño del cultivo de cobertura que nos va a permitir predecir en qué zonas del terreno o de la finca el cultivo de cobertura no va a llegar a ese umbral de desempeño, de tal forma de que el productor sepa de antemano dónde hay que poner más atención, si en esa zona va a haber que hacer un manejo más intensivo o va a poder anticipar a dónde ir a aplicar los herbicidas cuando ya sabemos que se está llegando a esa ventana de control de la que hablamos anteriormente. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Aumentar la escala espacial de la toma de datos. Eso para nosotros es clave. Ya estamos automatizando la conexión con NOAA para poder tener ese acceso en tiempo real a lo que es información meteorológica. Y vamos a generar una interfase para productores con un sistema de alarma. Básicamente es una aplicación que va a estar en el teléfono celular, en la cual el mismo teléfono da la localización o puedo ponerle dónde está mi finca y con base en la información meteorológica, yo le puedo decir avíseme 2 o 3 días antes de que se llegue a ese umbral de riesgo que yo mismo defino, o que me avisa si para cuando voy a realizar mi control tradicional voy a llegar en un momento en que ya se pasó el umbral, yo sé de antemano que debo utilizar prácticas de control más agresivas porque ya va a haber un porcentaje de la población que es probable que sobreviva o que no sea propiamente controlada, adecuadamente controlada. Y con eso termino. Gracias al equipo laboratorio. Aquí está el doctor Oreja que nos está visitando de la Universidad de Buenos Aires. Y la investigación de nosotros está financiada por el Departamento de Agricultura, el Instituto Nacional de Agricultura y Alimentos, el Servicio en Conservación de Recursos Naturales y el Programa para la Investigación en la Educación en Agricultura Sostenible. Y un compendio que tenemos para la producción de carinata. Con eso, muchísimas gracias y ojalá podamos tener tiempo para preguntas. Gracias, Ramón. Sí, tenemos 10 minutos de preguntas. Muy bien el tiempo. Muchas gracias. Muy interesante el trabajo. Muchas consultas, sí, todo lo que sea modelos de emergencia es un gran desafío y sabemos que las condiciones climáticas de Estados Unidos y las de Argentina son un poco diferentes. Eso también hace que, o al menos es nuestra excusa de que sea más complicado acá en Argentina poder construir estos modelos predictivos. Una de las preguntas es si el modelo contempla la dormición de las semillas en la simulación o si solo realiza las predicciones a partir de semillas despiertas, ¿sí? Sí, esa es una diferencia clarísima entre el trabajo que venimos haciendo en el laboratorio comparado al enfoque que ustedes han tenido en Argentina. Nosotros no tomamos en cuenta la parte de la dormición por 2 razones. Una es que
que hemos encontrado que en muchas de las especies con las que trabajamos hay mucha variación en lo que es los mecanismos fisiológicos regulatorios de la dormición entre poblaciones de la misma especie. La otra parte es que la dormición es más importante para determinar el número de plántulas que van a emerger. Qué proporción del banco de semillas de esa especie en un lugar dado va a emerger en un momento dado. Lo que hemos visto, por lo menos con las especies con las que nosotros trabajamos, es que los requerimientos o la respuesta a temperatura y humedad para la germinación de las semillas con poca dormancia son las que determinan mayoritariamente los patrones de emergencia. Y el nivel de latencia dentro de la población determina qué tantas semillas vamos a tener o plántulas por metro cuadrado, pero no tanto cuándo emergen durante el ciclo de cultivo. Bien, sí, es así. Y es un problema que tenemos nosotros acá en Argentina, que no tenemos ese clima tan riguroso, tenemos inviernos no tan fríos, entonces muchas especies que requieren esas bajas temperaturas para disminuir su nivel de dormición, bueno, o no las alcanzan o las alcanzan en un momento mucho más tardío de lo esperado. Siguiendo con el modelo de emergencia, que es un gran desafío, acá están preguntando en una forma particular ¿cuál sería el principal factor que estaría determinando la ocurrencia de diferentes cortes en Amaranthus? Momento de madurez de la semilla, profundidad de las mismas, competencia, y aclaran y dicen excelente la presentación. Así que opinión del público y nuestra. Bueno, en el caso de Amaranthus, nuevamente, conforme nos vamos acercando al Ecuador, conforme se va reduciendo la fluctuación termal a nivel de un gradiente latitudinal, no hay tantas diferencias en corte. Eso es un periodo bastante claro de emergencia. Obviamente, cuando vemos la distribución de la población, las semillas más latentes tienden a emerger más tarde, pero tenemos en la mayoría de los casos un periodo bastante definido, que fue lo que varía un poco en la pendiente de esa distribución, pero en ese caso yo diría que tiene que ver más con el nivel de la latencia y también un poco el tamaño y vigor de la semilla, y no tanto con la profundidad del suelo. Cuando tratamos de ver variación en la profundidad del suelo, sobre todo las semillas del amaranto que son tan pequeñas, después de un cuarto de centímetro, medio centímetro, ya no hay mucha diferencia. Se reduce mucho la germinación y la emergencia. Entonces yo diría que tiene que ver más en ese caso con el nivel de latencia, definitivamente. Un trabajo que hicimos hace años con Amaranthus tuberculatus, vimos que definitivamente el patrón de emergencia se atrasaba en cero labranza o siembra directa bastante, y eso estaba directamente relacionado a un mayor requerimiento por fluctuación de temperaturas para romper esa dormición. Bien, hay diferencia también en las respuestas, como vos aclaraste en algún momento, si hablamos de Amaranthus hybridus o si hablamos de Amaranthus palmeri, ¿sí? La distribución donde emergen es un poco diferente y las condiciones ambientales también son diferentes, y bueno, de ahí un poco la adaptación a la respuesta a la dormición. Por otro lado, ahora aplicando el modelo al manejo de herbicidas, ¿sí? Me la perdí. Acá dicen, si se puede utilizar el modelo fenológico para estimación de control de herbicidas preemergentes. La cuestión sería, aplico el herbicida, corro el modelo
se incorpora ese herbicida y vemos si vamos a campo y vemos si hay o no emergencia, y con eso podríamos validar si el herbicida funcionó o no. Una de las cosas que yo siempre he criticado del periodo crítico es eso, o sobre todo de los umbrales, que fue un poco el trabajo que empezó a hacer Frank Forcella y Harold Coble, es si puedo predecir cuándo tengo que controlar, ¿verdad? Cuántas malezas por área justifican una acción de control o aplicación. Cuando tenemos preemergentes, todo eso se elimina. El modelo fenológico, y eso lo hemos comparado entre zonas donde no ponemos herbicida preemergente y donde ponemos el preemergente, no, el modelo aplica porque está enfocado en controlar lo que sobrevive. Entonces, el preemergente lo que hace es reducir la densidad, pero no afecta la fenología de las plantas que sobreviven. Entonces, el enfoque nuestro, el enfoque mío, es no tanto variar mucho el manejo integrado, sino utilizar esta información para hacer un manejo más efectivo de lo que hay que hacer y anticipar escapes y poder tomar medidas correctivas a tiempo. Porque vamos a tener escapes. Ese es otro problema que, por lo menos aquí en Estados Unidos, es que el enfoque siempre ha sido protección del rendimiento en un año y no tanto manejo de la población a lo largo del tiempo. Podríamos invitar al que hizo la pregunta para chequear su hipótesis, es que estudie el banco de semillas, que haga una muestra del suelo y vea si está la semilla germinada, para ver o no si funcionó o no el herbicida. Podría llegar a ser. Y ahora que ya nos queda un poquito menos de tiempo, vamos a pasar a lo que es el modelo asociado al periodo de control. Y en tu presentación habías definido arbitrariamente ese 5% de riesgo de la primera corte. Y aunque esto no tiene un impacto directo sobre el rendimiento, ¿cómo se podría realmente definir el umbral inicial para las ventanas de control? Sí, esa es la pregunta del millón, y la respuesta que voy a dar es terrible. No sabemos. Desde un 5%, recuerdan que es un 5% del primer corte, de lo primero que salió. Si lo primero que salió fueron solo 10 plantas, ¿verdad? No es ni una. Si lo primero que salió son 1000 plantas por metro cuadrado, 5% todavía no es un umbral aceptable. Tiene que ser mucho menor a eso. Una de las cosas en las que estamos trabajando es en poder relacionar lo que es área foliar. Es un modelo que desarrolló Martin Croft de Wageningen en los 80s, 90s, para poder predecir pérdidas en rendimiento con base a la relación entre el área foliar del cultivo y el área foliar de las malezas. Eso en su momento era muy complicado medirlo en tiempo real. Hoy en día, con la tecnología de imágenes, sí lo podemos hacer. Entonces, lo que estamos tratando de ver es qué tanta área foliar puede generarse independientemente de la densidad de plantas y volver a eso para definir cuál es ese umbral. Nosotros, como lidiamos con el bendito Amaranthus palmeri, sabemos que con una planta que sobreviva, estamos hablando de 500,000 semillas, entre 50,000 y 500,000 semillas. Entonces, ese 5% es un riesgo que estamos tomando, que todavía quiere decir que vamos a alcanzar 95% de control, que es un control aceptable desde el punto de vista del funcionamiento de herbicidas. Es un herbicida que me da el 95% de control. Estoy todavía dentro del margen normal de riesgo. Por eso lo definimos de esa forma. Perfecto. El riesgo siempre está, ¿no? Sí. Que nos queda una planta y esa planta tiene una alta habilidad competitiva, va a generar muchas semillas. Es interesante esto de estimar las pérdidas de rendimiento a partir de la cobertura de los cultivos y de las malezas, porque
el tema del periodo crítico es algo estático y en realidad varía también con el cultivo, con la densidad del cultivo, con la variedad de ese cultivo. Entonces, si logran hacer ese ajuste con la cobertura, bueno, también estaríamos cubriendo esa parte dinámica del periodo de control. Me parece muy, muy interesante. Bueno, ya cumplimos con el tiempo, estamos justo. A ver, una pregunta para cerrar es si los productores estarían dispuestos a utilizar este tipo de modelos en Estados Unidos primero y después vemos acá qué pasa. Esa es una pregunta excelente. Históricamente, los modelos que se han desarrollado, los que desarrolló Harold Coble aquí, han sido en páginas web, han sido de instalar en la computadora, eso no sirve. Entonces, para que funcione, los productores sí nos han reconocido eso. Si es una aplicación en que solo debo apretar 2 o 3 botones y el resto es automatizado, inmediatamente lo utilizan. Y por eso queremos hacerlo así. Ellos no hay que saber nada de computación, no tengo, el mismo teléfono tiene su GPS, entonces todo lo que tiene que ver con estimación del histórico de temperaturas y lluvias, lo que tiene que ver con cómo va evolucionando la temperatura esa temporada. El productor solo va a tener que poner, este es mi riesgo y quiero saber tantos días antes de la fecha de control para poder prepararme y para estos estados de crecimiento y para estas especies. Y el otro componente es cuándo voy a sembrar y qué tipo de labranza. Con solo eso se automatiza y ellos lo usan. Ya hay muchas aplicaciones que están utilizando en ese sentido, pero tiene que ser a prueba de cualquier tipo de requisito tecnológico alto. Tiene que ser muy, muy sencillo de usar. Bueno. Y no cuesta nada. Todo esto lo estamos haciendo de momento libre al público. Buenísimo. Bueno, todo va en función de colaborar, de mejorar la producción, el sistema productivo, de mejorar el ambiente, ¿sí? De hacer un uso más eficiente de los herbicidas para que tengan menor impacto ambiental, ¿sí? Producción con bajo impacto ambiental. Perfecto, estos modelos colaboran muchísimo para lograr ese objetivo. Ramón, no sé, ¿algún comentario final? Te agradezco realmente la participación, muy buena la exposición. Y ojalá que acá en Argentina podamos hay algunos modelos ya, pero bueno, que se puedan aplicar. Sí, tal vez, bueno, finalmente agradecerles la oportunidad y dejarles un pensamiento de un profesor que tuve, que era meteorólogo, y me explicó que muchas veces los modelos de predicción de huracanes y tornados dependen de cuántos datos tengamos, no tanto de qué tanto sepamos de un caso específico, y eso requiere colaboración. Entonces, entre más gente se motive a generar poquitos de datos que vayan alimentando esa base de datos necesaria para los modelos, eso va a simplificar mucho el manejo y va a generar información mucho más valiosa a nivel regional, no solo a nivel local. Bueno, sí, es así. Perfecto, Ramón. Entonces nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Bettina, y muchas gracias, Ramón. Se ve que en Carolina del Norte es un lindo día y pese a estar en el campo se te ha escuchado muy bien. Yo a veces miro a la izquierda porque tengo el monitor, por eso te estoy mirando desde allí. Así que no, impecable tu conferencia plenaria. Muchísimas gracias.